¿Recuerdan la vida moderna de Rocco? Creada por Joy Murray, esta nos mostraba la alocada pero difícil vida de un joven wallaby que llegó desde Australia a vivir en los Estados Unidos. Sí, aunque la primera imagen del opening confunda, no es un canguro, sino un wallaby. ¿Wallaby? Sí, es como un canguro, solo que más pequeño. Eso lo acabas de inventar. Siendo estrenada en 1993, esta fue parte de la importantísima transición entre las series animadas clásicas de los 60s a los 80s y la explosión de nuevas propuestas que habría desde los 90 en adelante. Como tal, no solo tuvo la participación de gente como Stephen Hillenburg, quien posteriormente crearía a Bob Esponja, sino que al estrenarse 2 años después de Ren y Stimpy, evidentemente presentaba mucha de su influencia. Esto se veía tanto en el tipo de temáticas que trataban, como los problemas de usar tarjetas de crédito, tener que hacer un trámite o hasta deber casarse con uno de sus amigos para mantener la visa, así como en lo atrevidos que eran para mostrar violencia o escenas gráficas o incómodas, momentos grotescos, frases que solo se entendían en otro idioma, ¡Ay, mi culito me pica! y varios chistes que no eran precisamente para niños. Así que sean bienvenidos al Destruyendo Infancias de la vida moderna de Rocco. Empecemos suave. A mediados de la primera temporada, Rocco consigue un trabajo como operador telefónico especial, lo que consistía en... Oh baby, oh baby, oh baby. Rocco. Mrs. Bighead? Si con eso no quedó claro, presten atención al cuadro colgado en la oficina que dice: recuerde, sea ardiente, sea travieso, sea cortés. En otra ocasión, Rocco decide ir a la playa y una señora hipopótamo coquetamente le solicita que le ayude a aplicarse bloqueador en la espalda. Rocco se resbala y ocurre el típico chiste de ¿cómo te atreves? Lo interesante es que lo lanza al mar y cuando este regresa... Boy, you've got a buoy in your pants. ¿Entienden? Estuvo en medio de un escote gigante y ahora tiene una boya en los pantalones. Las boyas se ven así. En el mismo episodio, Rocco se ve obligado a entrar a una playa nudista y al salir vuelve a tener un problema con la misma hipopótamo. Hablando de eso, la serie en varias ocasiones hace chistes de desnudos. Naked! Un ejemplo es cuando Heifer organiza una fiesta nudista en el patio delantero de Rocco, lo que interesa mucho a la señora Cabeza Grande. Oh, you're right. Oh, yes, this is disgusting. Quick, Ed, get the telescope out of the hall closet. Al final del capítulo hasta organiza una ella misma. Funky, it's Mrs. Bighead. And the nudists! Bastante más directo es cuando vemos que una zona de pasto es sobrevolada por unas hadas desnudas, las que eran espiadas por un topo boyerista, y por supuesto todo un capítulo basado en que Heifer y Filburg graban a Rocco desnudo solo para divertirse, lo que termina siendo convertido en una cinta de entre comillas cinearte comercializada por los hermanos Camaleón. En la versión en inglés nos dicen que será un éxito en los círculos avant-garde, pero en la latinoamericana directamente le llaman porno. Que serás famoso en los grandes círculos porno del mundo. Regresando a la primera temporada, un día Rocco se enferma, por lo que debe ir al médico. Luego un vistazo a su oficina, que incluye un frasco con un cerebro etiquetado como almuerzo y radiografías a Bart Simpson y Mickey por alguna razón, pasamos a la examinación, que incluye el siguiente procedimiento. Let me run some more tests to find the exact problem. Cough, please. ¿Dónde puso la mano? Again? Again! Y finaliza con otro lindo examen, el que deja a Rocco caminando así. No es sorprendente considerando que en realidad era un paciente psiquiátrico. Hasta un cartel señala: soy prisionero en el closet de escobas del Doctor Loco. Ah, y la pastilla que le recetó a Rocco, que es bastante grande, tiene la advertencia de no ser tomada oralmente. De paso, el tipo que simulaba ser el doctor, o quizás sí era él, ya que lo presentan con el mismo nombre más tarde en el episodio, se llamaba Dr. Bendova, que es un simpático juego de palabras con bent over, que se traduce como agacharse, pero que en inglés se usa más en el sentido de ponerse en cuatro. Algo parecido pasa cuando Heifer se despide de su grasa tras una liposucción, la que despectivamente le dice... lo que se traduce más como que te den.
Ejemplos similares hay muchos otros. Heffer le vende uno de sus estómagos al All Scottish Show, o AS, o sea, culo. Una de las historias de los hermanos Camaleón se centra en un lugar llamado Balzac, que suena como Ballsack, o saco de bolas, ya saben, los testículos. Una película de terror que ven es La noche de los gatitos afeitados, que hace directa alusión a que pussy, que significa gatito, también se usa para referirse a la vagina. Un local de donuts que sale solo por un momento y borroso es Felch Donuts, con Felch siendo la acción de tragar ciertos fluidos corporales. Y cuando Ed necesita oponentes para jugar a los bolos, encuentra a Rocco y sus amigos participando en un juego que implica paletas y un mono girando en el centro con las nalgas expuestas, que vendría siendo Spank the Monkey o nalguear el mono, que es una forma de referirse a la masturbación. A eso mismo es a lo que hace alusión Chucky Chicken o Pollo Estrangulado, el nombre del restaurante al que más van y que hasta vuelve a aparecer en la película después de que le habían cambiado el nombre en la 4ª temporada a modo de censura. Y también lo son todas las menciones a Jacking o Jackhammering en el capítulo en que se nos muestra que Rocco participa en competencias de taladros, o el Jack All You Want en el donde Heffer lo prueba por primera vez por Jacking Off, que en español sería como hacerse una chaqueta. Sabiendo eso, el que el capítulo trate mayoritariamente de que Rocco pierde la vista por hacerlo mucho adquiere otro significado. Y no es interpretación mía. Mire lo que dijo el autor cuando explicaba el diseño de Fieldboard. And also I wanted him to wear glasses because he touched himself too much when he was younger. Pero lo más llamativo del episodio es la escena donde Rocco por accidente termina con su taladro sobre Heffer, que empieza a disfrutarlo, lo cual no sería diferente a un masaje si no fuera por la expresión que pone y hasta muerde el pasto. Pero si vamos a hablar de episodios realmente atrevidos, hablemos de uno que fue prohibido en los Estados Unidos. En este, la señora Cabeza Grande se siente descuidada por su marido, así que ve en Rocco la posibilidad de hacer su vida más interesante, por decirlo de alguna manera. Empieza pidiéndole que repare el televisor, que solo estaba desconectado, lo que da paso a un documental sobre los hábitos de apareamiento de los sapos. Frank, get away from me. Luego le ofrece un jugo sazonado con mosca española, que es el nombre de un conocido afrodisíaco con efectos similares al Viagra, y al poco rato tenemos esta escena. Don't you like my eyes? Hmm? Oh, yes. They're lovely. Touch them! Yes. Oh, my. Very soft and veiny. Pero esto no termina ahí, ya que Rocco pierde todo su pelo debido a un accidente. You shaved for me. Y después de quedar sin camisa porque ella le vomita encima, esta le da algo de dinero por sus trabajos en la casa, lo que hace parecer como si le estuviese pagando por haber sido su gigolo. A pesar de todo, los Cabeza Grande hacen las paces y después de un rato empiezan a despedazar platos, lo que en inglés es smash, que puede usarse para describir como tener sexo, y luego de que sus lenguas se entrelazan, salen fuegos artificiales. Curiosamente este episodio nunca fue censurado en Latinoamérica, posiblemente porque en español se pierden los juegos de palabras. En todo caso, la última escena también parece haber sido convertida en una cinta por los hermanos Camaleón, titulada Sapos Enamorados. También será popular en los círculos porno, avant-garde. Luego de este, otros episodios nos muestran lo activa que es la relación entre los dos. El cómo reacciona Beb a Ed probándose narices. Esta escena. You thought I was kidding, eh? Stop it! You're scaring me! Stop it. I'm not gonna stop until I'm through. Oh! Oh, you beast! Y que cuando Ralph lo fue a visitar, están jugando un extraño juego de persecución donde hasta están con las pupilas dilatadas de tanto que lo disfrutan. No sé qué se supone que significa, pero supongo que es cosa de pareja. De todas formas, este episodio tiene una escena censurada porque la salchicha es directamente violenta con el único personaje femenino del corto repetidamente. Continuando con los episodios con escenas censuradas, cuando Heffer acompaña a Rocco al rancho de su tío, debiendo dormir en el establo por ser una res, ocurre esta escena que ahora no está disponible en casi ningún lanzamiento oficial.
Es aún más interesante cuando recordamos que Heifer es macho. Y originalmente, lo que salía en sus ojos iban a ser corazones, pero los sensores preguntaron, ¿pueden cambiarlos por estrellas? Y pasó. Al final del capítulo, Heifer se despide afectuosamente de la máquina por los buenos momentos que tuvieron. En algo levemente más suave, veamos la reacción de Rocco ante la llegada de Melba, la vecina de la que estaba totalmente enamorado. ¿Lo notaron? Miren. Poco después, Rocco tiene una cita con una coneja que tiene un padre muy estricto considerando lo intensa que es ella. How about we trade math equations, baby? Y cuando lo llevan a un programa de citas, se nos informa algo sumamente curioso sobre la segunda participante. Yvonne claims her only weakness is an unbearable fetish for short wallabies. El episodio inmediatamente posterior trata de cómo Spunky, el perro de Rocco, se enamora de una mopa, mostrándonos varias imágenes sugerentes mientras se le acerca. Y a la mañana siguiente, Rocco se percata de unos extraños sonidos viniendo de un closet. Asumiré que ese líquido es solamente agua de la mopa para no conectarlo con la cara de satisfacción de Spunky. Lo curioso es que cuando Rocco decide llevarle a un psicólogo de mascotas, el que termina quedándose con la mopa porque también se enamoró de ella, de su oficina se pueden escuchar exactamente los mismos ruidos 2 veces, con la segunda haciendo llorar al pobre Spunky. Esto se vuelve a abordar en la película, donde vemos a Spunky muy emocionado viendo un video de 10 horas de mopas, y después implica que ha estado solicitando un montón de ellas. Another shipment of mops. Sicko. Ahora veamos qué ocurrió en la segunda temporada, cuando Rocco y Heifer solicitan alojarse en el Notel Motel. Sorry, we full up. Won't have room for another 20 minutes. You wait? Oh, we have premature departure. You can have room now. How long you want? Just till tomorrow. All night? Okay. Como imaginarán, eso también fue eliminado de las repeticiones y DVDs, pero no termina ahí, porque le siguen unos sospechosos sonidos que indican que Heifer estaba haciendo algo en la cama que hizo enojar a Rocco. Parece ser que Heifer tiene sueños un tanto especiales con su amiga Sheila, que de hecho sale mucho más adelante, porque cuando duerme en la habitación de Rocco y este intenta despertarlo con una picana eléctrica para ganado, esta es su reacción. Otra escena de corte parecido es un flashback de los papás de Heifer. Sí, al final son solo ruedos de axila, pero no deja de ser curioso el cómo el auto se mueve después de eso. Y aprovecho de haber mencionado a los padres de Heifer para recordar este bello momento entre padre e hijo. There comes a time in every boy's life when... Oh, Dad, is this about the birds and the bees? No! Como posiblemente sepan, las aves y las abejas es una conocida forma en inglés de explicarle a los niños sobre el sexo. It's not about that. It's about passing from boyhood to manhood. Oh, so this is about the... Virginia! What? En este caso, a lo que realmente se refería era que Heifer debe traer un alza a casa que ellos consideran un rito para probar su masculinidad, lo que hace a Heifer preguntar por qué su hermano Peter aún no lo ha hecho. Bueno... I'll wait for class. What class? Here we go, judge, judge, judge. Igual me extraña que Heifer se confunda con eso, porque cuando lleva a Rocco a cenar a su casa, claramente podemos escuchar esto. Y al poco rato vemos un alce muerto servido en la mesa. En otra ocasión, Rocco, Heifer y Filbur van a acampar, pero se quedan sin comida, así que... ¡Auch! Y en el mismo capítulo, Filbur ve a unos peces muy cariñosos en el lago, lo que lo hace decir... We can't drink that water. Why not? Fish are dating in it. Quizá que vio.
Ya acercándonos al final de esta revisión, regresamos a uno de los primeros capítulos de la serie en que Rocco decide ir al gimnasio y cuando llega a la máquina de remo, las opciones son todas referencias a películas. Y ok, incluso en la cuarta temporada hacen una referencia a la naranja mecánica, pero la que deciden referenciar aquí es Deliverance, una cinta sobre 4 empresarios de Atlanta que se encontraban remando en canoas, perdiéndose en una zona rural de Georgia, donde son amenazados y agredidos por los locales. Esto es representado como una bajada muy peligrosa por los rápidos mientras campesinos les tiran lanzas. Pero no solo eso, sino que también hacen alusión a la escena más infame de la cinta, donde uno de los protagonistas es abusado por uno de los campesinos que le dice que chille como cerdo. Now we gonna make you squeal, piggy. Claro, lo mostrado es mucho más inocente, pero causa que Rocco salga corriendo como si hubiese visto algo absolutamente horrendo. Y finalmente, llegamos a uno de los últimos episodios de la serie, Closet Clown o Payaso de Closet. Este inicia con unos payasos llegando cerca de la casa de Ed, con este reaccionando muy molesto, como alguien que está discriminando a una minoría. We don't like your kind around here. Look, pal, we don't want any trouble. Shut up, duck! ¿Vieron eso? ¿Necesito siquiera comentar a qué se parece? Take your freakish sideshow back to Scandinavia! Y como los manda a Escandinavia, se van a Noruega, que por esa época era uno de los primeros países en hacer avances sobre derechos homosexuales. Al poco rato, Ed empieza a sentirse atraído por las cosas de payaso, aunque está aterrado de admitirlo frente a su esposa. Incluso en el trabajo, Ed empieza a pensar en cosas de payasos, escapa al baño donde empieza a experimentar. Hello there, I'm a clown. Pero es descubierto por su jefe, quien por cierto usa zapatos de mujer, el que le revela que también es payaso. Don't tell me you haven't gone public yet. Public? You must be joking. If this is part of you, big head, you're going to have to accept it sometime. It might as well be now. But how? I'm too afraid. Después de conversarlo con él, Ed empieza a ir a fiestas de cumpleaños y sentirse liberado con la experiencia, mientras lo oculta de su esposa, la que empieza a sentirse sola y preocupada por él. Así, y entre medio salta sobre una salchicha. No lo pueden hacer más obvio. Cuando por coincidencia descubren que es un payaso, él está muy avergonzado, pero su esposa parece curiosamente aliviada de que es solo eso. El capítulo termina con todos revelando sus pequeños secretos, que son fácilmente aceptados por los demás, excepto... And well, I've always liked rainbows. That's disgusting! Let's get him. Y así concluye esta revisión de momentos de la vida moderna de Rocco. Por supuesto, hay un montón de otros detalles que seguramente se me han pasado por alto, como este diálogo de Rocco, Made to drag around a gimp shopping cart, threatened by your Gestapo security guards. cuando referencian el asesinato de Kennedy al inicio de un capítulo, Reporting live from Washington, D.C. The official motorcade is just coming around the corner now, and... Oh my god, there's a burst of gunfire! y más del hermano de Heffer. Virginia! We were afraid to tell you. Sí. Espero hayan disfrutado este video, y si aún les queda infancia que haya sobrevivido a esto, no se preocupen porque vienen otras series. Soy el Reviewer Random despidiéndose por ahora, hasta la próxima. Espera, posa. conservar. No se ONTAMINS contamine, eso sin esta tierra no nos va a durar. Please, Rocco, free me from that which I was, so that I can become one with the unicorn.